Te puse aquí un ejemplo. Estoy hablando de una serie que va desde el 1 al infinito, que se forma con estos términos. Esto sería lo que se llama el a sub n. ¿Sí? Entonces, lo que nos están preguntando es su carácter, es decir, si converge o diverge, el carácter de esta serie, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es desdoblar esta serie. Vamos a ver cómo comienza, desdoblando sus primeros términos, y luego vamos a hablar de sus sumas parciales. Ponte abusado. Esto sería lo mismo que 1 sobre 2 a la 1, ¿verdad? Porque el contador empieza en 1. Más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cubo, más punto, punto, punto. Así te la llevas, ¿no? Entonces, si la sigues desdoblando, esto sería lo mismo que 1/2 más 1/4 más 1/8, y podríamos agregar otro, ¿no? 1/16 más punto, punto, punto. Son series cuyo denominador son potencias de 2, ¿de acuerdo? Imagínate, nada más para hacerla un poquito más aplicada, imagínate que tienes un tío rico y te dice, ¿sabe qué, sobrino? Yo le voy a dar dinero todos los días de su vida, ¿sí? Y que este tío rico te dice que te va a dar $0.50, vamos a ponerlo en dólares porque si fuera pesos creo que sería muy poco, te va a dar $0.50 el primer día después de esta oferta. Luego te va a dar $0.25, 25 centavos, y luego te va a dar $0.1/8, es decir, 0.125, etc. Pero te va a dar dinero contante y sonante hasta que tú te mueras, y luego a tus hijos y luego a tus nietos, pero en este orden. La pregunta es, ¿crees que seas inmensamente rico? A lo mejor no tú, pero tus nietos. Esa pregunta es la misma pregunta de si yo te cuestionaría cuál es el carácter de esta serie. Si me dices convergente, no vas a ser inmensamente rico, vas a tener un cierto límite en tu dinero. Si me dices divergente, te vas a ser inmensamente rico. Entonces, vamos a ver cómo podríamos determinar el carácter de esta serie, es decir, si vas a ser rico o no. Lo primero que tenemos que hacer es recurrir a las sumas parciales. ¿Por qué, muchachos? Pues porque así dice la definición de carácter de una serie, ¿no? Tenemos que encontrar el término para la enésima suma y luego limitar, es decir, extraer el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, fíjate bien, la primera suma parcial tendría nada más un elemento, sumar el primer término. Luego, la segunda suma parcial sería sumar este con el siguiente, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver eso que nos resulta, 1/2 más 1/4. Pues 1/4 lo vas a sumar con 2/4 y esto sería la friolera de 3/4, ¿verdad? Ya tenemos la segunda suma parcial. Nota por favor que no estoy tomando nada más el segundo término, sino el segundo término sumado con el primero. La tercera suma parcial sería la suma de los 3 primeros, como estás encontrando un patrón, ¿sí? Entonces, a 3/4 que ya tenías, le tienes que sumar 1/8. 3/4 era la suma de este más este, más 1/8 te va a dar 7/8. ¿Ok? Una más, muchachones. Tenemos la cuarta suma parcial que implica sume usted los 4 primeros términos, ¿verdad? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y vamos a ver eso que nos resulta. Los 3 primeros ya los habías sumado aquí, en ese sub 3, son 7/8, que es lo mismo que 14/16. Le sumas uno más y te quedan 15/16. Entonces, ponte a abusar. Ya tienes los resultados de las primeras 4 sumas parciales. Pero tú no puedes extraer el límite a un número. Lo que necesitas, bueno, sí puedes, pero no en este caso. Lo que necesitas es una expresión para la enésima suma parcial. Repito, si ya sabes cómo se arma ese sub 1, ese sub 2, ese sub 3, ahora lo que tocaría es pensar cómo se arma el enésimo término para la suma parcial, es decir, S sub n. Si yo te digo S sub 32, ¿cómo se arma? Si yo te digo S sub 8, ¿cómo se arma? ¿No? Sin tener S sub 7. Entonces, fíjate bien, yo veo que el denominador es una potencia de 2. Aquí es 4
8, 16. De hecho, el denominador es la base 2 elevada a el contador, el subíndice. Fíjate bien, si el subíndice es 2 y yo agarro la base 2, 2 al cuadrado es 4. Sigo tomando la base 2, 2 al cubo es 8. Sigo tomando la base 2, 2 a la cuarta es 16. Entonces, el denominador de esta enésima suma es, tome usted la base 2 y elévela a la potencia n, donde n es el contador, ¿sí? Entonces, eso ya nos quedó claro. Pero el numerador es 1 menos que el denominador. Si te fijas, a 16 le quitas 1, te da 15. A 8 le quitas 1, te da 7. A 4 le quitas 1, te da 3. Entonces, si el denominador era 2 a la n, basta con quitarle 1 y ya tenemos una expresión para la enésima suma. No te me pierdas, por favor. Estamos partiendo de una serie en la que nos preguntaron su carácter, es decir, converge o diverge. Primero la desdoblé para ver cómo comienza, pero por definición de convergencia o divergencia, es decir, de su carácter, yo necesito efectuar esta operación que es el límite de la enésima suma parcial. Entonces empiezo a trabajar con las sumas parciales para ver cómo comienzan. Una vez que encuentro un patrón, 1/2, 3/4, 7/8, 15, 16avos, puedo encontrar una expresión para la enésima suma parcial. ¿Y cuál crees que va a ser el siguiente paso? El siguiente paso va a ser extraer el límite de este término, que fíjate por favor, no es el término a sub n. A este término se le llama a sub n, ¿verdad? No es límite de a sub n, es límite de la enésima suma que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un poco de espacio para extraer ese límite. Bueno, ya hicimos un poco de espacio, entonces seguimos. Teníamos nuestra serie, nos preguntan el carácter, ya encontramos el término para la enésima suma parcial y ahora nos falta calcular el límite. Entonces, la operación que tengo que hacer para poderte contestar si esta serie converge o diverge es esta. Esta es la operación importante, ¿no? Entonces, vas a calcular el límite de esta expresión. Bueno, mira, si le pones el infinito a n, te va a quedar 2 a la infinito, ¿verdad? Donde esta es una función que se parece exponencial, porque en realidad nada más tiene números enteros. Esto tiende a infinito, menos 1, te quedaría la indeterminación infinito sobre infinito. Pero te das cuenta que el denominador es uno solo. Entonces, lo que puedes hacer es separar como lo que se llama denominador común o común denominador, ¿no? Lo separo porque es uno solo. Si fuera una suma, pues estaría frita, no podría hacer eso. Y me queda este límite cuando n tiende a infinito. Esto te va a dar la unidad, ¿verdad? Entonces te va a quedar límite de 1 menos, ay, ya la regué, ¿no? Aquí es 1 entre 2 a la n. Entonces te quedaría 1 entre 2 a la n, cuando n tiende a infinito. Como aquí ya no aparece n, esto es 1. Aquí te pones 2 a la infinito, o sea, 2 a un número muy grande, pues es infinito. Y 1 entre infinito, en teoría de límites, tiende a ser. Por lo tanto, el resultado de este límite es 1. ¿Qué quiere decir? Que la serie converge y el resultado de sumar todos esos términos, si volteamos acá, vemos los términos que estábamos sumando, entonces, si yo los sumo hasta el infinito, el resultado va a ser 1. Quiere decir que mi tío rico era rico, pero no era tonto. Me va a dar todo este dinero y al final, después que mis hijos y mis nietos lo reciban, tal vez mis bisnietos, vamos a tener $1.